Nos vamos a Brasil. ¿Qué onda, fam? ¿Cómo están? Bueno, me están viendo ya con otra ropa porque pues ya llegamos al primer destino, primera parada. Estamos en Sao Paulo, Brasil. Bueno, familia, como ustedes lo han visto en el título del video, estamos en Brasil. Estamos aquí para ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando con el Amazonas. Vamos aquí a preguntarle a algunas personas. Estas son las primeras impresiones llegando a Brasil. Primera parada fue en Sao Paulo, lo cual es muy conveniente porque se estaba rumorando en las noticias, mi país, en redes sociales y todo eso, que hubo una gran nube de humo, ahora sí que del incendio forestal que estaba en el Amazonas. Entonces quiero sacar algunos testimonios, quiero ver qué dice la gente por aquí, qué opina de lo que está pasando, y pues vamos con esas primeras impresiones. ¿Puedo hacer una pregunta para YouTube del Amazonas? O que você acha do que está com Amazonas, el incêndio, fuego? Eu tava acabando de comentar, inclusive agora, que tá tendo umas podas de árvore. Pra mim é a mesma coisa, o pouquinho que a gente tem da vegetação, o homem tá destruindo, né? Isso vai ser bastante prejudicial para todos nós, porque a gente depende, né, da árvore, do vento, do refresco. E ele traz vários benefícios, e sem ele vai acabar gerando mais poluição e a gente não tem como sobreviver, vamos ficar cada vez mais apertados aí no meio. Se eu for ser sincera pra você, vai ficar uma dúvida no ar, porque o homem, ele deu 1001 motivos, ele falou que foi por causa da queimada e tudo mais. Eu particularmente eu já acho que é um episódio diferente que vem acontecendo, né? Essas mudanças de clima, essas coisas que vem acontecendo, eu já levo mais pelo lado religioso. Não sei a informação desse aconteceu. Dessa vez eu não sei. Eu acho não acompanhei, não. Ou por política. Por política? Eu mais por política. Passaram, mais ou menos. Na verdade já vem acontecendo há muito tempo, né? Que ficou escandalizado agora, né? Hey, ¿qué onda, fam? ¿Cómo están? El día de hoy los estoy saludando desde la bella ciudad de Portobelo, Brasil. Los pongo en contexto de por qué estoy en esta ciudad de Brasil en específico. Y es que las últimas 3 semanas ha estado ocurriendo un incendio forestal masivo en el Amazonas. A ciencia cierta no se sabe quiénes son los responsables directamente de este incendio, pero muchas opiniones en redes sociales y demás plataformas apuntan directamente a los políticos de este país. Se dice que este incendio ha estado avanzando 1,5 estadios, o sea, lo equivalente a 1,5 estadios de fútbol cada minuto. Esto lleva aproximadamente 3 semanas, ya se estaba intentando controlar, ha llovido, o sea, ha habido varios factores que han influido para que se vaya controlando e incluso ir deteniendo este incendio. Y bueno, porque estoy en Portobelo, en los mapas de la NASA, en donde se ve la cantidad de gases acumulados tóxicos a causa del incendio, las ciudades más cercanas al Amazonas y a la zona de fuego es Portobelo y Manaus, ambos en el estado de Amazonia, Brasil. Si bien Manaus es el principal destino turístico para acercarte al Amazonas, para adentrarte un poco al Amazonas, en los mapas de la NASA no se indican tantos focos rojos por allá. El verdadero foco rojo está aquí en Portobelo, ya que es una ciudad que está muy cerca de la colindancia con Bolivia y con Perú. Esta zona donde se juntan estos 3 países es donde está el foco rojo, donde actualmente están los incendios. Por eso es que decidí venir aquí y bueno, las primeras impresiones que me deja el llegar aquí a Portobelo es que hay mucha desinformación. Todos los testimonios que hemos podido obtener se contradicen entre ellos. Las personas no parecen estar tan enojadas, ¿saben? No parece ser un tema
como que tenga al pueblo brasileño enojado. Como eu tenho um entendimento parcial do assunto, eu acho que como que eu vou dizer, como a gente vê, é terrível, porque, querendo ou não, né, mano, o Amazonas é o pulmão do mundo, como todo mundo diz, e a natureza está sendo devastada em todo canto. Se acabar aquilo, a gente vai fazer o quê? Não teremos o que fazer. O ar já está tão poluído que nem a gente está aqui praticamente perto do centro. Aqui o ar já é tão poluído, imagine se acabar o Amazonas, o que vai ser? Então a gente vai respirar o quê? Na minha opinião, o responsável no caso, em geral, além de a maior parcela da população também, mas uma grande culpa do governo e do poder público, porque tinha que ser feito mais por um bem que é evidente que é necessário para todos. Eu achei terrível, né, mano, porque, mano, pense no tanto de animal que não morreu naquela queimada. Dicen que oscureció a las 3 de la tarde. ¿Sí pasó eso? Foi, aqui mesmo. Foi aqui? Às 3 da tarde já tava como se fosse noite. Eu fui lá na comunidade lá, conversar com o pessoal, que eu tenho uma grande afinidade com o pessoal de lá. E, meu, tava tudo escuro, as luzes dos postes estavam acesas, já era. Eu pensei que era umas 6 horas da tarde, eu fui olhar no relógio, era 3 horas. Incrível, sinceramente. Foi complicado naquele dia. Que pensaste? Mano, eu pensei que, sei lá, mano. Que ibas a morir? Mano, tava complicado naquele dia. Tava fin do mundo. Realmente sinistro, como eu vou te dizer. Antes de venir aquí, llegamos a Sao Paulo, Brasil, que es una de las principales ciudades de este país, lo cual fue muy benéfico, ya que se dice, se rumora y se informa que hace aproximadamente como una semana a las 3 de la tarde se oscureció en esa ciudad, en Sao Paulo. Se hizo totalmente de noche a las 3 de la tarde. Todo esto a causa del humo producido por la deforestación. Así que me dio la tarea de investigar un poco más acerca de esto, de entrevistar a algunas personas y hablando con muchas personas en Sao Paulo. Si bien yo no hablo portugués y las personas de aquí no hablan mucho castellano, no hablan mucho español, nos hemos logrado dar a entender, hemos logrado poder comunicarnos con un poco de señas, con palabras que se parecen. Lo que he notado es que hay mucha información incluso aquí en Brasil. Muchas personas no saben en verdad dónde están las zonas afectadas. Muchos me dicen que es en Manaus, otros me han dicho otras ciudades que la verdad no conozco, pero algunos otros también me dicen que aquí en Portobelo. Venimos llegando aquí a Portobelo y hablando un poco también con personas de aquí, me han dicho que también no está cerca la zona afectada. Otras personas me dicen que sí está la zona afectada. Así que bueno, en primeras impresiones yo diría eso, que no hay la suficiente información. Incluso aquí en Brasil no hay muchas personas que estén informadas de lo que realmente está pasando. Pero obviamente no nos vamos a quedar así. Nos vamos a adentrar lo más que se pueda al Amazonas para llegar a las zonas afectadas, las zonas no afectadas, ver en verdad cómo es que está passando toda nessa área. Eu acho um absurdo, porque eu não sou a favor do Bolsonaro, eu sou super contra ele, na verdade. Eu acho que ele tinha que ter um mínimo de respeito, um mínimo de noção sobre o que está acontecendo, porque ele não tem noção da natureza, ele não tem noção pra quem não come carne, porque assim como ele fala mal de quem protege a natureza, também ele fala mal de quem não come carne. Eu sou vegetariana e eu super acho abominante. Olha, uma pessoa assim que eu não tenho respeito ao Bolsonaro. Ele, totalmente o Bolsonaro. Ele podia muito bem chegar e fazer alguma lei, fazer algo para proteger a natureza, a Amazônia, os indígenas, e ele simplesmente não tá ligando para isso, ele só tá ligando pro próprio umbigo. Então, a gente, aqui em São Paulo, a gente só percebeu que isso tava acontecendo mesmo quando, como nas manchetes saíram do jornal, que o dia virou noite. Então, era 2 da tarde, o dia tava super escuro e a gente começou a se perguntar sobre o que tava acontecendo e falaram, então, foi a frente fria, foi os ventos que trouxeram. Assustador, porque eu tava na rua, eu tava andando e eu já vi os postes ligando a luz e eu falei, mas é 2 da tarde, é muito estranho isso não tem que acontecer. E tava um tempo muito seco, não dava pra respirar direito y tava péssimo. Así que bien, la conclusión de la información que tenemos es de que los mapas de la NASA indican que aquí es la zona afectada, que este incendio forestal es a causa de políticos, que todo parece indicar, es la información que yo he podido investigar. ¿Cómo se ve el incendio? No se sabe a ciencia cierta. Se cree que es porque permitieron la tala de árboles y de vegetación adentro del Amazonas y eso ha afectado
a que pues si cae un rayo de tanta hoja seca, pues se puede iniciar un incendio forestal. No se sabe si fue de alguna negligencia de algún trabajador que dejó caer tal vez un cigarrillo y por eso se inició, y que ocultaron esta información por más de 16 días. O sea, el Amazonas tenía 16 días ardiendo en llamas y los medios locales e internacionales no habían hablado totalmente de esto. Nada se sabía hasta hace 17 días aproximadamente. Estas son las primeras impresiones que nos deja nuestra llegada a Brasil. Estén bien atentos, bien atentas a lo que voy a estar subiendo aquí al canal para que no se pierdan nada de información. Voy a tratar de hoy ya ir al Amazonas, a una de las zonas afectadas. Y pues no les digo más, vamos a ver cómo sale todo esto. No olviden suscribirse para que sean parte de esa familia, para que estén informados, para que YouTube les avisa cada que suba un nuevo video acerca de esta pequeña saga que voy a hacer acerca del Amazonas, de lo que está ocurriendo. Ayúdenme a compartir, hay que compartir esta información, quiero detallarlo bien para que más personas se enteren de lo que pasa aquí en el Amazonas, porque creo que no hay la suficiente difusión para que el mundo sepa que está pasando algo feo por acá. Ya sabes que me apoyas muchísimo con tu like y coméntame tú qué opinas, qué piensas de lo que está pasando aquí en el Amazonas. No les digo más, familia, vamos a ver cómo sale todo esto.